Hola a todos, bienvenidos otra vez a Fundamentos de Economía. Hoy continuamos con la unidad 2, oferta y demanda. Veremos el punto 2.4, definición y cálculo de la elasticidad precio de la oferta y la demanda. En esta unidad utilizaremos los capítulos 3 y 5 del libro de Krugman según lo establecido en la hoja de ruta de la unidad. Comencemos. Primero definamos en general qué es la elasticidad. La elasticidad es una medida de sensibilidad de una variable con respecto a otra. En este caso, como estamos en economía, vamos a estudiar qué tan sensible es una variable ante cambios en otra variable. Para ello veremos la elasticidad precio a la demanda. Aquí veremos cómo cambia la cantidad demandada en términos porcentuales ante cambio porcentual en el precio, a medida que nos movemos a lo largo de la curva de demanda. Vamos al cálculo. Primero debemos calcular el porcentaje de variación de la cantidad demandada. Para ello necesitamos calcular la diferencia entre la cantidad nueva de la cantidad demandada menos la cantidad demandada original sobre la cantidad de demanda inicial por 100. Esto nos dará el porcentaje de variación en dicha cantidad. Luego, también tenemos que calcular el porcentaje de variación en el precio. Para ello hacemos la diferencia entre el precio nuevo menos el precio inicial sobre el precio inicial por 100. A continuación, lo que hacemos es el cociente entre dicha variación porcentual en la cantidad y la variación porcentual en el precio. Podríamos expresarlo de esta manera también. Fíjense que en este caso aquí no está multiplicado por 100, dado que no tiene sentido hacerlo, ya que si multiplicamos un valor por 100 y lo dividimos por 100, obtendremos el mismo valor. Fíjense que siempre que calculemos la elasticidad precio de la demanda, esta nos brindará un valor negativo. ¿Por qué? Porque está o existe la ley de demanda. Fíjense, ante un incremento en el precio, la cantidad demandada debería disminuir. Eso es lo que nos predice la ley de demanda. Existe una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Una disminución en el precio nos provocaría un incremento en la cantidad demandada. Veamos un ejemplo. Veamos, una lata gaseosa cuesta 100 pesos. A ese precio se demanda en el mercado 100 latas. Luego el precio aumenta a 110 pesos y la cantidad demandada disminuye a 80 latas. Vemos que aquí se cumple la ley de demanda. Aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Bueno, planteemos nuestro problema. Fijémonos primero cuáles son los datos que tenemos. Tenemos el precio inicial, que es igual a 100, y la cantidad inicial, que es igual a 100 también. Luego de un incremento en el precio, el nuevo precio es igual a 110 pesos y la nueva cantidad es igual a 80 latas. Calculemos lo que necesitemos o lo que necesitamos para realizar el cálculo de elasticidad. Primero calculemos delta Q. Se realiza de la siguiente manera: Q2 menos Q1. Q2 menos Q1. 80 menos 100 es igual a menos 20. Eso reemplazamos en nuestra fórmula. Menos 20 como la variación de Q sobre 100, que es la cantidad inicial. Luego calculamos delta P, que es igual al nuevo precio menos el precio inicial. O sea, 110 menos 100. Esto me da una variación de 10. Reemplazamos en delta P sobre el precio inicial 100. Ahora, al hacer el cociente de estos números, obtenemos como resultado, fíjense, un número que es igual a menos 2. ¿Qué significa este menos 2? Este es el coeficiente de elasticidad hallado. Y es elasticidad precio a la demanda. ¿Cómo lo interpretamos? Ante un incremento del 1%
en el precio de la lata de gaseosas, la cantidad demandada de latas de gaseosas disminuye en 2%. Bueno, esta fórmula para calcular la elasticidad precio de la demanda se conoce como fórmula punto. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo desde un punto de la curva de demanda hacia otro punto. Esta fórmula tiene un problema. No nos brinda siempre el mismo resultado. ¿Por qué? Si nosotros tomamos como situación inicial el precio 100 y esto aumenta, obtendremos como resultado un coeficiente de elasticidad que va a ser igual a menos 2. Pero si la variación se da en sentido contrario, o sea, nuestra situación inicial fuera el precio 110 y este disminuye a 100, obviamente se va a modificar este valor aquí y este valor aquí. Y cuando calculemos el coeficiente de elasticidad, no obtendremos el mismo valor, siendo que prácticamente estamos teniendo los mismos datos. Ese es un problema que tiene la fórmula de elasticidad. Bueno, fíjense, para solucionar el problema que les mencioné con la fórmula punto, podemos utilizar otra técnica para calcular la elasticidad precio de la demanda que se llama método del punto medio. La fórmula es la siguiente. En el numerador, fíjense, tenemos de nuestra expresión, tenemos el delta Q, como siempre, pero lo que cambia es que para calcular la variación porcentual, lo que utilizamos es un promedio entre la cantidad inicial y la cantidad final. Si observamos nuestro denominador, veremos que a la hora de calcular la variación en el precio, tenemos aquí delta P, pero nuevamente aquí hay un promedio del precio inicial y el precio final. Esta nueva forma de cálculo nos va a permitir solucionar el problema del punto de partida. Si nosotros tomamos como punto de inicio P1 y aumentamos el precio y calculamos la elasticidad, vamos a obtener un resultado. Y si partimos de P2 hacia P1 y volvemos a calcular, obtendremos el mismo resultado, salvando aquí el problema que teníamos con la forma de cálculo de la elasticidad punto. Veamos un ejemplo. Tenemos los mismos datos que en el ejemplo anterior, pero ahora aplicaremos la nueva fórmula. Entonces, reemplacemos 80 menos 100 para calcular delta Q, Q1 más Q2, 100 más 80, sobre 2. Ahora, delta P. Delta P es precio nuevo menos precio inicial, 110 menos 100, sobre precio inicial más precio nuevo, 100 más 110, y calculamos su promedio. Si seguimos operando, veremos que el resultado que obtuvimos no es el mismo que el hallado con la fórmula punto. En este caso nos da un resultado de menos 2,33. ¿Cómo se interpreta este resultado? Ante un incremento del 1% en el precio de la lata de gaseosa, en promedio disminuirá un 2,3% la cantidad de latas demandadas de gaseosas. Los invito a hacer la prueba si quieren. Partan modificando primero el P1, como tomen como punto de partida, calculen, luego calculen P2 como punto de partida y verán que llegarán al mismo resultado. Veamos ahora los casos que se nos pueden presentar a la hora de calcular la elasticidad precio a la demanda. Puede ser que nuestro coeficiente de elasticidad asuma valores que son mayor a 1, menor a 1, igual a 1, 0 o infinito. En cada caso, el valor que asuma el coeficiente requiere de una interpretación adecuada. Por ejemplo, el primer caso, fíjense, aquí dice abajo inelástica. En este caso, la demanda es inelástica.
Fíjense, la elasticidad precio a la demanda es igual a 0,5. ¿Qué pasó? Cuando calculamos el coeficiente de elasticidad, el numerador es menor al denominador. Por ello, este resultado. ¿Cómo se interpretaría en este caso? Ante un incremento de un 1%, la cantidad demandada disminuiría un 0,5%. Fíjense cómo lo vemos gráficamente. El precio aquí aumenta un 20%, es lo que vamos a tener en el denominador. La cantidad demandada disminuye un 10%. La proporción en la que varió el precio es mayor a la proporción en la que varió la cantidad demandada. O sea, la cantidad demandada tiene poca sensibilidad a las variaciones en el precio. En este caso decimos que la demanda es inelástica. Pasemos al siguiente caso. Aquí dice elasticidad precio de la demanda igual a 2. Coincide con el valor que calculamos inicialmente con la fórmula punto. Fíjense, el precio aumenta un 10% y la cantidad demandada, el precio aumenta un 20%, la cantidad demandada disminuye un 40%. Aquí tenemos numerador, que es la variación porcentual de la cantidad demandada, mayor al denominador, que representa la variación porcentual en el precio. En este caso, la cantidad demandada es bastante sensible a los cambios en el precio. Podríamos decir que la demanda sobrereacciona a los cambios que puedan llegar a producirse en el precio del bien. Entonces, fíjense, aumenta un 20% el precio en este caso del peaje del puente, la cantidad demandada disminuye un 40%. O sea, la proporción en que varía la cantidad demandada es mayor a la proporción en la que varió el precio. Luego tenemos otro caso en el cual tanto el precio como la cantidad demandada varían en la misma proporción. O sea, el precio aumenta un 20%, la cantidad disminuye un 20%. Este caso se conoce como elasticidad unitaria y el coeficiente de elasticidad precio de la demanda es igual a 1. Ahora pasemos a los casos extremos. A la izquierda tenemos el caso de el que el coeficiente de elasticidad es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Ante cualquier incremento en el precio, por ejemplo, fíjense acá pasa el precio de 2 a 3, ¿cuánto aumenta el precio? El precio aumenta un 50%. La cantidad demandada permanece constante, o sea, varía 0%. En este caso lo que podemos afirmar es que la cantidad demandada es insensible a los cambios en el precio. Siguiente caso. Tenemos la demanda perfectamente elástica. Fíjense que aquí el resultado del coeficiente es infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una variación en el precio, la cantidad demandada varía en sentido inverso infinitamente. Por ejemplo aquí, fíjense. Si el precio inicial fuera 5, un incremento de un 1% en el precio, si nos ponemos acá, la cantidad demandada sería ¿cuánto? 0. O sea, aumentamos apenas el precio y la cantidad demandada varía en forma inversa hasta el límite, hasta 0. Ahora, funciona también al revés. Veamos, si nosotros tuviéramos un precio igual a 5, igual a 6. Un poco para arriba, 5, 6. Si a este precio, ¿cuánto es la cantidad demandada? Es 0. Ahora, si el precio bajara de 6 a 5, ahí si calculamos el coeficiente de elasticidad, tendremos infinito. ¿Qué quiere decir eso? Bajamos un poquito el precio y la cantidad demandada aumenta en sentido inverso hasta
el infinito. Elasticidad precio a lo largo de la curva de demanda. Bueno, ahora tenemos una tabla de demanda con unos coeficientes de elasticidad precio ya previamente calculados. ¿Qué podemos observar aquí? Que para precios bajos, la elasticidad precio a la demanda es inferior a la unidad y que para precios elevados, la elasticidad precio a la demanda es mayor a la unidad. O sea, para precios bajos tenemos demandas poco sensibles a los cambios en el precio y a precios elevados la demanda tiene una mayor sensibilidad. Si ahora lo relacionamos a esto con nuestra curva de demanda que tenemos graficada aquí a la derecha, veremos que podemos clasificar a la demanda según los tramos en el cual estemos operando. Para el primer tramo, fíjense, a partir de la izquierda, para el precio 30, la cantidad 4, desde el precio 30 hasta la cantidad 4 hasta el precio 20 y cantidad 8, todo este tramo es elástico. Si nosotros calculamos la elasticidad precio de la demanda, veremos que obtendremos un coeficiente mayor a la unidad. Para el precio 8 y 20, para el precio 20 la cantidad 8, veremos que el coeficiente va a ser igual a 1. Y para aquellos precios por debajo de 20, la elasticidad de la demanda va a ser menor a la unidad, pero mayor que 0. O sea, en este caso, cuando nosotros trabajemos con una curva de demanda que tenga un comportamiento lineal, la elasticidad no va a ser igual en todos sus puntos. Ahora, veamos esta pregunta. ¿Qué factores determinan la elasticidad precio de la demanda? Bueno, la elasticidad precio de la demanda se puede ver afectada por algunas circunstancias. Por ejemplo, si existen bienes sustitutivos. En este caso, la elasticidad precio de la demanda tiende a ser mayor si se puede disponer fácilmente de otros bienes que satisfagan igualmente la necesidad del consumidor. La elasticidad precio de la demanda tiende a ser baja si no hay sustitutos cercanos o son difíciles de conseguir. En este caso, fíjense lo que está ocurriendo. A mayor número de bienes que puedan satisfacer la misma necesidad, el consumidor va a mayor será la elasticidad precio de dicha demanda. O sea, si nosotros vamos a comprar una bebida gaseosa, ¿cuántas marcas de bebidas gaseosas conocemos? Conocemos muchas. Por ejemplo, en nuestra zona tenemos Coca-Cola, Pepsi, Cabalgata, Doble Cola. Y además también tenemos otros bienes que están bastante cerca. Por ejemplo, las bebidas finamente gasificadas o hasta también tenemos los jugos o aguas saborizadas. Si uno tiene ganas de tomar una bebida sin alcohol, probablemente es posible que elija entre todo este abanico de bienes que satisfacen la misma necesidad. Por lo tanto, en este caso, veremos que los precios entre dichos bienes no varía demasiado, dado que el consumidor podría decantarse por alguno de ellos. Veamos otro determinante de elasticidad precio de la demanda. Ahora dice, si el bien es de primera necesidad o de lujo. La elasticidad precio de la demanda de un bien tiende a ser baja si el bien es algo que uno tiene que tener. Por ejemplo, un medicamento que te salva la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más necesario sea un bien, más inelástica será la demanda y el coeficiente de elasticidad será más cercano a 0. Si nosotros estuviéramos necesitando una vacuna para poder tratarnos o prevenir el sarampión, no importa cuánto cuesta la vacuna, la pagaríamos. En este caso tendríamos cuando el bien es de primera necesidad, generalmente suele tener demanda bastante inelástica. Ahora, si el bien no es tan esencial y es un bien suntuario,
por ejemplo un bien de lujo, en ese caso el individuo ante cambios bruscos en el precio podría tomar la decisión de posponer el consumo. Por lo tanto, la demanda de este tipo de bienes tiende a ser más elástica. Otra característica que influye es la proporción de la renta gastada en el bien. Dice, la elasticidad precio de la demanda de un bien tiende a ser baja cuando el gasto en ese bien es una pequeña porción de la renta del consumidor. Entonces, una variación significativa en el precio del bien tiene un impacto bajo en el gasto total del consumidor. Veamos algún ejemplo. Por ejemplo, la sal. El precio de la sal fina de mesa. La sal fina de mesa representa una pequeña porción del gasto total o el ingreso total de una familia. Entonces, cuando se incrementa el precio de la sal, no importa si se duplica el precio. O sea, si un paquetito de sal vale 30 pesos y el mes que viene vale 60 pesos, yo creo que la decisión de la familia va a ser comprarlo igualmente, dado que no es no representa un gasto importante. Incluso no necesariamente compramos sal todos los meses, ya que es algo que se utiliza en pequeñas cantidades. Ahora, si el bien representa un gasto más importante en la renta que tiene el hogar, por ejemplo, salidas a restaurantes, si el precio de los platos en los restaurantes aumenta considerablemente, esto va a tener una mayor proporción en la renta de los hogares o el individuo, entonces obviamente el consumo va a tender a disminuir y sería más elástico. Otro determinante es el tiempo transcurrido desde que varió el precio. Generalmente la elasticidad precio de la demanda tiende a ser más alta cuanto mayor sea el tiempo de que disponen los consumidores para adaptarse a una variación del precio. Esto que nos está diciendo es que generalmente los hábitos influyen a la hora de demandar los bienes. Entonces, ante un cambio del precio, es difícil alterar el hábito en el corto plazo, pero sí a largo plazo. Hay un ejemplo en el cual nos cita el libro Krugman, en el cual menciona el caso del incremento que tuvo el combustible en Estados Unidos en los años 70. Nos dice que ante un incremento sustancial en el precio del combustible, la gente siguió demandando combustible de la misma manera que antes, ya que necesitaba moverse en sus automóviles. Pero a medida que iban pasando los años y el precio se mantenía alto, las personas comenzaron a cambiar sus hábitos y comenzaron a realizar menos viajes para destinar una menor parte de su gasto a el gasto en combustible. Bueno, veamos ahora una foto tomada en un supermercado mayorista. Analicemos aquí la oferta. Dice, veamos los precios. Precio unitario de consumidor final de la manteca de 200 gramos, 69,20. Precio de la manteca de 100 gramos, precio para el consumidor, 33,26. Si nosotros calculáramos en términos unitarios el costo del gramo de manteca, ¿qué está ocurriendo? Seguramente se habrán dado cuenta que el precio unitario por gramo es más caro en la presentación de 200 gramos que en la presentación de 100 gramos, ya que
la presentación de 200 gramos cuesta un poco más del doble que la presentación de 100 gramos. ¿A qué se debe esto? Se lo dejo a ustedes para que lo piensen y lo charlemos en el foro de consultas. Ahora veremos la elasticidad precio de la oferta. En este caso lo que vamos a hacer es ver qué tan sensible es la cantidad ofrecida en términos porcentuales respecto a cambios porcentuales en el precio. La forma de cálculo es la siguiente: variación porcentual en la cantidad ofrecida sobre variación porcentual en el precio. Y en este caso, cuando calculemos el coeficiente de elasticidad precio de la oferta, veremos que el coeficiente siempre arrojará un resultado positivo. ¿Y esto por qué? Porque existe la ley de oferta. Dicha ley, recuerden que nos decía que existía una relación directa entre el precio de un bien ofrecido y la cantidad ofrecida del mismo. Entonces, ante un incremento en el precio del bien, la oferta responderá con incrementos en la cantidad ofrecida. Ante una disminución en el precio del bien, la oferta responderá con una disminución en la cantidad ofrecida. Por ello, el coeficiente de elasticidad siempre va a reflejar esa relación directa y va a tener un signo positivo. ¿Qué factores determinan la elasticidad precio de la oferta? Uno es la disponibilidad de los factores de la producción. Este nos dice que la elasticidad precio de la oferta tiende a ser mayor cuando se pueden disponer fácilmente de los factores de producción necesarios. En cambio, tiende a ser menor cuando estos factores son difíciles de obtener. Imagínense en un lugar donde se fabriquen muebles de algarrobo en alguna localidad del interior. Al aumentar el precio de los muebles de algarrobo, el empresario no solo necesita más madera, también necesita más trabajadores. Si dispones de ellos en la zona, es probable que pueda aumentar fácilmente su producción y llevar una mayor cantidad de bienes al mercado. Entonces, en ese caso, la elasticidad de la oferta sería, podemos decir, más elástica. En cambio, si no es tan fácil de conseguir el dicho factor de la producción o insumo, es probable que la elasticidad de la oferta tienda a ser menos elástica. El tiempo. Dice que la elasticidad precio de la oferta aumenta cuando los productores tienen más tiempo para responder a una variación a los precios. Esto significa que la elasticidad precio de la oferta suele ser mayor a largo plazo que a corto plazo. ¿Qué nos quiere decir esto? Generalmente a corto plazo las empresas, cuando van a aumentar su producción, lo hacen dentro de ciertos límites y dentro de una estructura de tiempo que se conoce como corto plazo. Durante este periodo de tiempo denominado corto plazo, generalmente las empresas no pueden cambiar el tamaño de su planta y únicamente pueden aumentar la producción al poder incrementar únicamente la contratación de los factores variables. Ahora, a largo plazo, las empresas pueden cambiar sus planes de inversiones y cambiar el tamaño de su planta y por lo tanto podrían responder a los cambios sostenidos en los precios de los bienes que llevan al mercado. Veamos acá, por ejemplo, un ejemplo de las pizzas. Dice, la elasticidad precio de la oferta de pizzas es muy alta porque se puede acceder fácilmente a los factores productivos necesarios para ampliar el sector. En cambio, la elasticidad precio de la oferta de frecuencias para móviles es cero porque un factor productivo esencial, el espectro radio, no puede ser modificado. Fíjense qué diferencia. En el primer caso, si un pizzero quiere aumentar la oferta de pizza, compra más harina para hacer más masa, contrata un nuevo pizzero y puede fácilmente producir más pizza antes del incremento del precio.
Y si transcurre el tiempo suficiente a menudo, los productores son capaces entonces de modificar considerablemente su producción en respuesta a la variación en los precios, incluso en los casos en que la producción utiliza un recurso natural limitado. ¿Sí? O sea, en el largo plazo, las empresas van a poder modificar el tamaño de su planta y quizás utilizar otras técnicas y aumentar la producción. Luego, los economistas suelen distinguir entre elasticidad de la oferta a corto plazo, referida normalmente a unas pocas semanas o meses, y elasticidad de la oferta a largo plazo, normalmente referida a varios años. En la mayoría de los sectores, la elasticidad de la oferta es mayor a largo plazo que a corto plazo. Esto está relacionado con la capacidad que tienen las empresas para modificar a lo largo del tiempo su capacidad productiva. Generalmente en un periodo corto del tiempo no pueden realizar grandes modificaciones, pero sí a medida que pasan los años, dichas modificaciones son factibles. Veamos ahora los gráficos análogos a los de la elasticidad precio de la demanda que vimos hoy. En este caso ya no utilizamos los gráficos del libro, ya que creo que el concepto está claro. Bueno, entonces, fíjense, también el coeficiente de elasticidad precio de la oferta puede asumir diversos valores. Puede ser que asuma un valor menor que esté entre 0 y 1 cuando es inelástica, un valor mayor a 1 cuando es elástica y un valor igual a 1 cuando es unitaria. En ambos casos está reflejando la sensibilidad de la oferta con respecto a los cambios al precio. Fíjense el primer caso, inelástica. Un incremento en el precio produce un incremento en la demanda en una proporción menor al cambio en el precio. Sería el caso de este gráfico. Esto se da siempre cuando la oferta autónoma, si nosotros miramos la función de oferta, tiene un valor positivo. En ese caso, cuando la curva de oferta cruce en el primer cuadrante al eje de las X, para todos los tramos de la curva de oferta, esta arrojará siempre valores de elasticidad que son inferiores a la unidad. O sea, siempre va a ser inelástica en todo su tramo. En el caso en que la oferta varía en una proporción mayor a la proporción en la que cambió el precio, o sea, el coeficiente es mayor a 1, tendremos que en este caso la oferta es elástica. Y vamos a tener la particularidad de que la curva de oferta va a cortar al eje de las Y. Cuando corta el eje de las Y, en todos sus tramos, la oferta, cada vez que calculemos en todos los puntitos de la curva de oferta, siempre va a dar un valor mayor a unidad y va a ser unitario. Luego, cuando la proporción a la que varía la cantidad ofrecida es igual a la proporción en la que varió el precio, tendremos un coeficiente de elasticidad igual a 1, la elasticidad de la oferta va a ser unitaria, y en este caso la curva de oferta siempre va a pasar por el origen de nuestro plano cartesiano. Y ahora finalmente tenemos los casos extremos. Tenemos el caso en que la función de oferta es perfectamente inelástica, o sea, es una curva que es totalmente vertical. Y aquí, fíjense, todo incremento en el precio, el precio pasa de P sub 1 a P sub 2, la oferta permanece constante, o sea, la variación porcentual en la cantidad ofrecida es igual a 0. No importa cuál sea el precio que tenga el bien, la oferta siempre va a permanecer igual. Luego tenemos el otro caso extremo en el cual la curva de oferta es totalmente horizontal. Si ustedes recuerdan, por el gráfico de la curva de oferta,
los oferentes nunca van a vender a un precio que esté por debajo de la curva de oferta. Entonces, fíjense cómo funciona acá en este caso en cuanto el coeficiente de elasticidad es igual a infinito. Si partimos aquí, P sub 1, ¿cuánto es la cantidad ofrecida? 0. Todo precio por debajo de la curva de oferta hace que esta sea 0. Si aumenta el precio un 1%, y este coincide con la curva de oferta, la oferta aumenta hasta el infinito. O sea, se tiene que cumplir la ley de oferta y mostrar que existe esa relación directa entre precio y cantidad. Ahora, si nosotros estamos justo en la situación inicial con P sub 1, aquí en la curva de oferta, si el precio disminuye un 1%, la cantidad ofrecida variaría también en el mismo sentido, o sea, hay una relación directa, pero disminuirá tanto que la oferta se reducirá a 0. Obviamente la fórmula punto en el caso de la elasticidad precio de la oferta tiene los mismos problemas que en el caso de elasticidad precio de la demanda. Entonces, para poder solucionar el problema de que teníamos que, según el punto de origen que tomábamos para calcular la elasticidad y el problema que generaba al obtener en cada caso un coeficiente de elasticidad distinto, también podemos aplicar la fórmula del método del punto medio para salvar ese problema de cuál, según el punto de origen, nos cambia el resultado del coeficiente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna consulta, no olviden que tenemos la herramienta del foro en el aula virtual. Pueden consultarme a mí por cualquiera de los conceptos y con respecto a los ejercicios prácticos, no olviden consultar a sus profesores auxiliares. Nos vemos la próxima.